mercado de divisas o tipos de cambio. En esta tercera lección hablaremos de los mercados de divisas o tipos de cambio. Como siempre, haremos una pequeña introducción, veremos cómo se forma un tipo de cambio, definiremos los mercados de contado y spot, definiremos el tipo de cambio cruzado y veremos cómo se calcula el precio a plazo de una divisa. En primer lugar, tenemos que decir que una divisa, en contra de lo que la gente piensa, no son los billetes, es decir, no es el estado físico de la divisa. Una divisa es un depósito en una moneda distinta de la propia, realizado en una institución financiera y todos los medios de pago que internacionalmente se reconocen para poder disponer de él. Las funciones de un mercado de divisas básicamente suponen agilizar las operaciones en el mercado de bienes y servicios, la economía real, y poder comparar precios relativos entre los diferentes mercados. La operativa en divisas básicamente se lleva para gestionar el riesgo de tipo de cambio, dado que tanto las operaciones comerciales como las inversiones en diferentes mercados, como el que la divisa sea un tipo de activo más, suponen un riesgo en el tipo de cambio que no se debe asumir. El precio de una divisa se forma por la ley de la oferta y la demanda, es decir, por la presión compradora y vendedora que existe en el mercado. La teoría del poder, básicamente existen cuatro teorías. La primera, la teoría de la paridad del poder adquisitivo, está centrada solamente en la parte de los bienes comercializables o en la parte física de la balanza por cuenta corriente, y básicamente lo que hace referencia es a la posibilidad de que un bien se compra en donde sea más barato, por lo cual nos va a permitir o nos va a trasladar la inflación al tipo de cambio. La teoría de la paridad de los tipos de interés, por contra, trata de resolver esa focalización de la teoría de la paridad del poder adquisitivo en los bienes comerciales y hace referencia a los movimientos de capital y que básicamente los capitales se desplazarán a donde obtengan mayor rentabilidad. Las teorías monetarias nos dicen que el tipo de cambio es un activo financiero más, y el enfoque de cartera nos hace referencia al hecho de que existe un nuevo tipo de activo financiero, que es la divisa, y que por tanto, en función del atractivo que tenga esta divisa frente a otro tipo de activo, será más o menos demandada. A nivel de conclusión o a modo de conclusión, podremos decir que la paridad del poder adquisitivo es fundamental para entender los movimientos a largo plazo de las divisas, mientras que en el corto plazo o en el día a día el resto de teorías tienen mucha más importancia o mucha más relevancia. Básicamente los mercados de divisas son de tres tipos. Nos encontramos un mercado de contado o spot siempre que la fecha valor de la operación sea 2 días hábiles posteriores a la negociación. En ese momento se producirá la liquidación de la operación por la entrega física de la divisa pactada. El mercado a plazo, diremos que se produce una operación a plazo cuando el plazo de liquidación sea superior a esos 2 días, básicamente desde esos 2 días hasta el año. Y el tercer tipo de mercado de divisas es el mercado de derivados, que es una parte dentro del mercado de plazo. El tipo de cambio spot o de contado lo expresaremos o diremos que nos estamos refiriendo al tipo de cambio spot o de contado cuando estemos expresando una divisa en términos de otra. Es decir, una divisa solo tiene valor como par de divisas o como par de monedas, nunca como una divisa sola. Existen dos formas de cotizar una divisa. La primera es la forma directa y la segunda es la forma inversa o indirecta. Como vemos, la única diferencia es quién hace de divisa base, que es
la que se cotiza, que es la que sirve de referencia, y quién es la divisa cotizada, que es aquella en la que expresamos las unidades. Es decir, por ejemplo, si hablamos de dólar-yen, diremos que es cotización directa. Sin embargo, si hablamos de euro-dólar, hablaremos de cotización inversa o indirecta. Todas las divisas cotizan de forma directa, excepto el euro, las diferentes libras y las divisas de la Commonwealth. Básicamente, cuando hablamos de un par de divisas, cuando expresamos una relación de tipo de cambio, estamos expresando movimientos contrarios simultáneos en cada una de las divisas. Es decir, cuando hablamos de una apreciación del euro, inmediatamente hablamos de una depreciación del dólar cuando estamos cotizando el par euro-dólar. El tipo de cambio cruzado o cross surge de cotizar dos monedas para sacar una tercera, dado que no existe una cotización de forma natural para todas las divisas del mundo. El tipo de cambio cross lo que nos permite es costes de información, dado que para 100 monedas que aproximadamente pueda haber en el mundo necesitaríamos cotizar 4.950 tipos diferentes. De esta manera podemos expresar a través de dos monedas, es decir, por ejemplo, a través de la cotización del dólar contra la libra y del euro contra la libra, ¿de acuerdo? Podemos expresar la cotización libra-dólar. El precio a plazo, para el cálculo del precio a plazo de una divisa, hablaremos o partiremos de la teoría de la paridad de tipos de interés. Básicamente lo que vamos a hacer es llevarnos al plazo a través de los tipos de interés, capitalizar a un periodo determinado a través de los tipos de interés las dos monedas convertidas a través de los tipos de cambio, y a través de la relación de tipo de cambio de ida conseguiremos la relación de tipo de cambio de vuelta o a plazo. Básicamente la forma de cotizar una divisa a plazo con respecto al spot es con premio, que es lo habitual, es decir, el precio a plazo es más alto que el precio en contado; con descuento, si es al contrario, el precio a plazo es más bajo que el precio en contado; o plana o flat, cuando están prácticamente a la par. Ese premio o descuento es el diferencial de tipos de interés entre las dos zonas. Importante esta regla mnemotécnica. Para saber si una moneda cotiza con descuento o con prima, diremos que la moneda de un país con los tipos de interés más altos cotizará con descuento a plazo con respecto al spot. Los puntos swap, que serán importantes a la hora de calcular el seguro de cambio, ¿de acuerdo?, va a ser la diferencia entre el precio a plazo y el precio en contado. Como vemos, tanto el precio a plazo como los puntos swap tienen una explicación o tienen una formulación matemática. Bien, el seguro de cambio no es más que la plasmación contractual del precio a plazo de una divisa, es decir, del forward. Básicamente es un instrumento de cobertura del riesgo de cambio, dado que nos asegura un precio de compra o de venta de la divisa en una fecha futura. No existe ningún desembolso inicial, ya que se liquidará al vencimiento, se cargará o se abonará al vencimiento, ¿de acuerdo? Y nos podemos encontrar con el seguro de cambio de importación, en donde básicamente lo que tratamos de protegernos es de una subida en este caso del dólar. Básicamente todo este tramo nos originaría pérdidas, y lo que estamos tratando de buscar es un instrumento, que es el seguro de cambio, que nos va a permitir eliminar ese riesgo. De una forma similar, un seguro de cambio de exportación, ¿de acuerdo?, supondrá la cobertura de una posición compradora de dólares. Toda esta zona estaría en riesgo si el dólar cayera, y a través del seguro de cambio conseguimos nuevamente eliminar ese riesgo.